Bueno, les doy la bienvenida a todos y todas que se van conectando, a los expositores que tendremos. Em, Les doy la bienvenida a la mesa temática que se llama Apertura Universitaria a la Sociedad del Congreso de Educación Católica. Mi nombre es Loreto Muñoz, como dice aquí, soy de la Universidad Católica de Chile y voy a estar moderando este encuentro. Entonces, esto funciona de que les presentaremos 3 ponencias que fueron las ganadoras del concurso de ponencias del 2021 y cada expositor tendrá 15 minutos para exponer y va a haber tiempo después, al finalizar las 3 exposiciones, para que hagan preguntas del público y también los mismos expositores, si quieren, pueden hacerse preguntas entre ustedes. Pero también quienes quieran pueden ir dejando sus preguntas en el chat y con Carmen ahí vamos a estar ordenándolas y leyéndolas posteriormente. Así que damos inicio. Primero va a exponer Brenda Uribe, que está aquí con nosotros, de México, cuya ponencia se titula Proyecto Ciudadanía. Brenda es máster en educación por el TEC Milenio de Monterrey y se desempeña como docente en la Universidad La Salle Victoria. Dale nomás, Brenda, y a los 15 minutos yo les voy a hacer una seña para que ya vayamos cerrando. Excelente, muchas gracias. Buen día desde acá, desde México. Espero que estén muy bien. Buen día a todas y a todos. Déjenme poner mi cronómetro porque luego hablo hasta por los codos. Gracias a todas y a todos que se dan cita esta mañana para acá, mediodía para algunos de ustedes. Y bueno, quisiera primero invitarles en la medida de lo posible a encender cámaras. La virtualidad a veces nos ha hecho muy cómodos o cómodas en pues estar con que no nos vean. Entonces, en la medida de lo posible, vamos encendiendo cámaras, vamos conociendo rostros y pues bueno, ahí poco a poquito vamos interactuando. Entonces, si me permiten, voy a compartir en pantalla, estas diapositivas. ¿Me señalan, por favor, si la pueden ver? Sí, súper bien. Excelente, muchas gracias. Bueno, pues el tema del cual yo les quiero compartir este día es acerca del proyecto Ciudadanía. Primeramente, comentarles que soy, como bien lo mencionaron, maestra de la Universidad La Salle Victoria, acá en México, en Tamaulipas, y ahorita voy a explicarles nada más a ponerles en contexto geográfico donde me encuentro. Vamos a ver, o les voy a compartir sobre los antecedentes, necesidades, líneas de acción y actividades generales de este proyecto de ciudadanía que tanto nos interesa como ciudadanos y ciudadanas. Bueno, platicarles un poco del sistema y la red de La Salle. Algunos de ustedes tal vez han escuchado qué es La Salle, otros poco a poquito a lo mejor han investigado, pero bueno, a modo grosso les comento que nuestra universidad, bueno, es una institución animada por los hermanos de las escuelas cristianas. Tenemos un carisma, ahora sí que inspirado bajo el evangelio, ¿no? Estamos presentes en un poquito más de 80 países, con 76 universidades, centros de negocio, y bueno, nuestro objetivo primordial es la formación integral de todas y todos nuestros estudiantes. Entonces, bajo esta filosofía, donde queremos a ciudadanos y ciudadanas integrales, pues bueno, hemos desarrollado una serie de proyectos. ¿Dónde nos ubicamos? ¿Dónde está la Universidad La Salle Victoria? Bueno, en este mapita que es de nuestro país, el que está en color naranja, bueno, es el estado de Tamaulipas, donde nosotros nos encontramos. Y el mapita en color blanco, ahí señalamos Ciudad Victoria. Son 43 entidades, 43 municipios, y nosotros correspondemos a ese pequeñito que se ve en color cremita. ¿Quiénes somos entonces como lasallistas? Tenemos una misión. Nuestra universidad en La Salle, bueno, busca esta inspiración que les digo con la que contamos y buscamos coadyuvar en la formación, como dice nuestro ideario, en la formación integral de cada persona. Tenemos varias dimensiones que nos preocupa atender y son las que nos han hecho trascender como individuos, ¿no? Como seres, como entes transformadores y solidarios dentro de una comunidad. Tenemos una visión y queremos ser reconocida como una institución que innova, que socialmente es comprometida, que promueve una formación en valores y que se distingue por su internacionalización, obviamente contribuyendo a una transformación bajo un desarrollo socioeconómico de la región. Entonces, nuestras áreas de formación para la realización del proyecto de ciudadanía contempla estas dimensiones: el arte y la cultura, la vida estudiantil,
los apostolados y servicios, pastoral universitaria y los deportes. Entonces, bajo estas dimensiones, nosotros tuvimos la necesidad de pensar cómo es que los jóvenes pueden actuar en cada una de ellas. Pensando de manera cultural, de manera social, llegamos a la conclusión que la intervención específicamente de los jóvenes en temas políticos y ciudadanos es escasa, es baja. Entonces, la participación política de nuestros jóvenes, al menos acá en México, en el caso de los millennials y generación Z, que esos términos en lo personal no me gustan, pero bueno, hay un montón de estudios que nos dictan el por qué se tienen que llamar de esta manera. Hay implicaciones que hacen que sean o no partícipes en temas ciudadanos y en temas democráticos. De aquí yo les presento tres que se estudió aquí en la universidad, se realizó una investigación y llegamos a la conclusión con que las contradicciones en procesos democráticos han hecho que nuestros jóvenes no quieran participar. En un segundo punto, hay factores que inciden en la participación, es decir, nos dicen, o los estudios, las recientes investigaciones nos han dicho que, uno, los jóvenes no quieren participar, y la otra es que hay diversas situaciones en su entorno que los impide que participen. Eso es muy importante y ahorita lo voy a explicar. Y finalmente, en el punto número 3, pues la revisión de la democracia y la inclusión precisamente de estos jóvenes en los regímenes democráticos, es decir, no se les permite participar. ¿Sí? Entonces tenemos estos tres elementos, estos tres factores. Al ladito les pongo pues una tabla muy sencilla, muy rápida, donde se puede diferenciar quiénes son los jóvenes, quiénes son los adultos, es decir, el porcentaje. Esto lo sacamos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía del INEGI, acá en México. El estudio sociodemográfico nos demuestra que el 70% de nuestro total de jóvenes en el país y que pueden tener acceso a tomas decisorias en la política, en la ciudadanía y en la democracia, domina. Lo negativo, digamos, si hay que mencionarlo de alguna forma, lo negativo de esto es que de ese 70% de jóvenes que pueden intervenir en la participación cívica y democrática, tan solo el 35% interviene. Estamos hablando que sí, prácticamente es la mitad de todo este mundo de jóvenes que pueden estar activos, que pueden participar y que pueden tomar decisiones. Pero si bien ese porcentaje es importante, hay que mantenerlo, ¿qué pasa con el otro 35%? ¿Qué pasa con esos jóvenes que no se interesan por las actividades cívico-democráticas y políticas de su país y en este caso de nuestra región, acá en Tamaulipas, en Ciudad Victoria, donde nos encontramos? Bueno, pues encontramos los factores como la situación económica, la política misma, la social y la cultural, que a través de varios estudios, bueno, nos han arrojado aquí en la universidad que la juventud adquiere importancia debido a la presente vulnerabilidad de los factores que les acabo de mencionar. Son características en comunes de ambas generaciones, de los millennials y de los zetas, y que nos llega a esta parte de entender que estas generaciones comparten una cultura tecnológica, por lo cual todo lo que ellos conocen sobre política, sobre educación cívica, sobre valores, lo van adquiriendo de estas herramientas, de estos aparatitos que se han vuelto una extensión más de nuestro cuerpo. ¿Sí? Entonces son generaciones, sobre todo los Z, que han crecido bajo este dominio tecnológico y se informan y adquieren cualquier nota y noticia que ellos quieran bajo ese contexto tecnológico. ¿Y qué sucede? Que muchas veces se enfrentan con las famosas fake news, con aquellos contenidos que son de poco valor y a la hora de tomar una decisión para mejorar su comunidad, para mejorar su entorno, se basan en lo que vieron en redes sociales, que nosotros sabemos muchas ocasiones son alteradas o en la mayoría de los casos son estas famosas fake news, ¿no? Entonces, de acuerdo a Martínez, en el 2017, en esta obra donde explica a las generaciones jóvenes con la tecnología, bueno, nos dice que son activos en redes sociales. Eso nos llevó a pensar a nosotros en la universidad, acá en La Salle Victoria, que la participación política y de las juventudes está estrechamente relacionada con una categoría, que es el de la ciudadanía, ¿sí? ¿Y cómo lo entendemos? Lo entendemos como esta necesidad
entre que el joven no nada más sea partícipe levantando la mano. Yo creo que muchos de nosotros pasamos por ese momento en donde quejarnos es bien fácil, en donde decir, ay, sí, no ha pasado el camión de la basura y no se llevó todo lo que había ahí, ¿no? Somos muy buenos para quejarnos. O, ay, está súper sucio el camino por donde voy. Pues sí, pero el gobierno no tiró ese papelito, no fuiste tú o fue la vecina. Entonces nos hace falta mucha cultura, donde esa cultura entra en la parte ciudadana. ¿Qué estoy haciendo como individuo para cuidar ese sentido, ¿no? Esa parte integral. Entonces, hay una participación activa por parte de nuestras juventudes. Bueno, pues aquí por parte del Universal, que es un medio de comunicación bastante respetable acá en México, realizaron una encuesta en el marco del Día Mundial de la Juventud y se dieron cuenta que bajo la política y la religión, ojo aquí, política y religión, les interesa muy poco. Solamente el 24% considera que es importante. ¿Por qué? Porque no confían en los partidos políticos y derivado de esto, que no confían en partidos políticos, se van y apoyan otros tipos u otras candidaturas, otros estilos de gobierno. Si regresamos un poquito a lo que les comenté, que los chicos se informan a través de redes sociales, el hecho de que no confíen en los partidos políticos o en las instituciones políticas los llevan a creer lo que cualquier individuo con ganas de querer participar en el sistema político y les vende una idea y ellos la compran, la consumen, porque al no estar informados, al no tener una necesidad genuina de participación política y ciudadana, bueno, pues ellos deciden conforme lo que van viendo en su mundo tecnológico. Bajo este mismo esquema hay una tablita, un resultado, qué tanto te importa, ¿no? O qué tanto intercede la política, la religión, la escuela y la familia en los jóvenes. Bueno, pues ahí podemos ver que lo que les comentaba, ¿no? Que el 24% dice que no, la política de plano no es el fuerte acá en México. Triste reconocerlo, pero es importante. Digo, preferible a estar con una venda en los ojos y hacernos como que no pasa nada. Entonces se crea el Proyecto General de Ciudadanía, el cual queremos acá en la universidad, y no nada más en la universidad, queremos trascender hacia nuestras juventudes y fuera de nuestra institución, espacios de reflexión. ¿Por qué espacios de reflexión? Bueno, porque queremos que el estudiante, el joven, innove, exprese y sobre todo vaya fortaleciendo su interés por participar activamente, que contribuyan en un desarrollo integral y de esta manera nosotros estaríamos cumpliendo con nuestra filosofía institucional, ¿sí? A través de la cultura cívica, destacando el impacto que esto está generando en la sociedad. Entonces, es importante que lo visualicemos de esta forma. Del proyecto de ciudadanía, nosotros queremos fortalecer la vinculación de tres ejes centrales: universidad, estudiante y sociedad. Y después de esto queremos obviamente fomentar el desarrollo de actividades prácticas para su crecimiento en una autonomía decisoria, es decir, hacerlos responsables y corresponsables de las actividades y toma de decisiones que hagan. En nuestra universidad tenemos ahora sí que los más chiquitos que me ha tocado ver, bueno, tal vez son de 17, pero estamos hablando de jóvenes de 18 a 21, 22 años, en donde no es posible que para solicitar alguna información o para hacerse responsable de alguna falta que haya cometido en la universidad, todavía tengan que venir papás, por ejemplo, ¿no? Y no nada más aquí, en otras instituciones universitarias. Entonces, queremos que la cultura cívica, esta parte de apertura a la sociedad, en donde ellos sean corresponsables de sus decisiones, es importante para nosotros, ¿sí? Se hicieron, aquí ya les voy a presentar algunas de las actividades y para ir cerrando, algunas de las actividades del proyecto de ciudadanía fue un ciclo de conferencias donde, bueno, a lo largo del semestre pasado y lo que llevamos de estuvimos trabajando con personalidades de sistemas autónomos, con personalidades del ámbito civil y obviamente con personal universitario, esto para crear momentos de reflexión. Tuvimos un panel posterior al ciclo de conferencias, teníamos un panel, un conversatorio muy similar a en donde se ponía un tema en discusión y cada participante iba dando pues, una retroalimentación y conforme a ello brindábamos pues, una conclusión final a un tema que estuviéramos viendo.
Tuvimos un ciclo de cine también, que le denominamos Clic Ciudadano, haciendo este juego de palabras con hacer clic acá arriba, ¿no? Acá en la mente, en donde el joven, a través del mundo del cine, del mundo cinematográfico, pudiera hacer reflexión crítica y un análisis introspectivo de las problemáticas en el mundo, ¿no? Después de este clic ciudadano se llevó a cabo un conversatorio post película, obviamente, donde generaron un diálogo de participación y nos permitió a todos los que tuvimos partícipes de ello, bueno, pues externar nuestro sentir en torno al tema de interés. Para nosotros, pues es importante que temas como la igualdad de género, como el feminismo también, como la parte del aborto, son temas que a veces causan ruido, pero que son importantes que los toquemos. ¿Por qué? Porque es o son los temas en donde los chicos se desarrollan en sociedad. Entonces, tienen que tener una capacidad y una apertura a los temas de la sociedad, ¿no? Actividades interdisciplinarias, esto por coordinación, invitar a cada una de las licenciaturas en que sumen esfuerzos para poder colaborar de manera conjunta. Tuvimos un concurso, el primer concurso Carta a un lasallista desencantado con la democracia, tuvimos más del 70% de participación de nuestros jóvenes y bueno, fue una invitación para que el joven invitara a otros jóvenes a ejercer su derecho al voto. Esto en los comicios que recién tuvimos nosotros acá en México. Y finalmente tuvimos el blog del alumno. Esto fue redes sociales donde el alumno se podía expresar sobre el tema político, sobre personajes y candidatos políticos de su localidad. Es una actividad muy interesante. Y finalmente utilizamos el hashtag LaSalleVota 2021, donde, pues bueno, si ustedes en las redes sociales ponen el hashtag LaSalleVota 2021, les va a arrojar pues todo lo que nosotros estuvimos generando de trabajo sobre el proyecto Ciudadanía. Y ya, esa es la última diapositiva, ahora sí, donde les invito a que nos cuestionemos estas 7 preguntitas sobre cómo hacer que las juventudes participen y se hagan corresponsables de las situaciones que hay en su entorno. Entonces, bueno, desde cómo analizar por qué el joven ya no quiere participar, se siente desilusionado. Y la última, ¿qué puedo hacer por las juventudes de mi país? Desde tu trinchera, si eres docente, si eres de la sociedad civil, si perteneces a una organización, bueno, ¿cómo puedes hacer tú para que las juventudes sean partícipes en temas sociodemocráticos, políticos y civiles? Por mi parte, pues les agradezco que me hayan escuchado y bueno, si hay alguna pregunta, con muchísimo gusto las trataremos de responder. Muchas gracias, Brenda. Muy interesante la presentación y cómo van vinculando a los jóvenes para que desarrollen esta capacidad de ser parte de la sociedad. Tenemos preguntas, pero como dije en un principio, las vamos a juntar para responderlas al final. Así que pueden ir dejándolas en el chat o también al final de las 3 exposiciones va a haber tiempo para que la gente abra su micrófono y converse. Así que ahora le damos la palabra a Elisa Manríquez de Chile, cuya ponencia se titula Colaborar, diálogos con un territorio cercano al campus. Elisa es psicóloga, mención en psicología clínica infanto-juvenil, máster en psicología social comunitaria por la Pontificia Universidad Católica de Chile y la acompaña Lilian Canales. Así que adelante y muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, solo comentar que el currículum que dijeron fue el de Lilian. Yo soy psicóloga social comunitaria. Un gusto saludarle, Elisa Manríquez. Junto con Lilian Canales vamos a presentarles nuestra ponencia titulada Colaborar, diálogos con un territorio cercano al campus, que se enmarca en el desarrollo del proyecto Colaborar UC, que es el proyecto de responsabilidad social universitaria de la Facultad de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Perdón, se me pega el power. Ya. Bueno, nuestra facultad está compuesta por las carreras de Antropología, Arqueología, Psicología, Sociología y Trabajo Social. Este proyecto se inicia el año 2018 debido a una inquietud que había desde los distintos estamentos, estudiantes, funcionarios, docentes dentro de la facultad, respecto a la responsabilidad o
cuán o cuán poco responsables éramos con los territorios aledaños a los campus universitarios de la universidad, en nuestro caso con el campus San Joaquín, ubicado en la comuna de Macula, en Santiago, y por otra parte, la relevancia de poder formar estudiantes más vinculados con su entorno y con la realidad nacional al servicio del bien común. Desde el decanato de esta facultad se decide articular un proyecto con algún territorio cercano al campus, se piensa en distintos espacios territoriales cercanos y se llega a un contacto que existía con un centro de atención en salud llamado Centro Vida Nueva en un lugar, un conjunto de barrios llamado La Legua, que dependían de una parroquia, la parroquia San Cayetano de ese espacio, y donde se hacía atenciones en salud mental, dentro de otras cosas, lo que muy rápidamente hizo contacto con el hecho de que nosotros dentro de la facultad está la Escuela de Psicología. No se articula ningún proyecto de entrada, sino que se busca co-construir con el territorio y con las organizaciones de este alguna propuesta de trabajo en conjunto. Es decir, a partir de este primer contacto con este Centro Villanueva y la parroquia, se empiezan a desarrollar distintas instancias de encuentro con otras organizaciones sociales, con el municipio, centros de salud, escuelas de este territorio, y se busca definir un poco en qué pueden trabajar con una facultad de ciencias sociales, qué les hace sentido, cómo podemos, y ahí aparece el nombre del proyecto, cómo podemos colaborar. Este proyecto, luego de que se empieza a trabajar, se empieza a diseñar, se incluye en el plan estratégico de nuestra facultad, que es el plan 2019-2023, dentro del eje de desarrollo del compromiso público y responsabilidad social, lo que nos da al menos 5 años de inicio de desarrollo del proyecto, lo que, como les contaré más adelante, fue algo súper relevante para nuestra inserción en este espacio territorial. Contarles un poco del territorio con el que trabajamos. Trabajamos con La Legua, que es un conjunto de barrios ubicado en la zona centro-sur de la ciudad de Santiago de Chile, en particular en la comuna de San Joaquín, y como se puede ver en ese mapita de arriba, está muy cerca de nuestro campus San Joaquín, a unos 10 minutos, y si bien es un sector que es muy céntrico en la ciudad, está muy cerca del centro de Santiago, es un lugar que opera con ciertos límites establecidos, opera como un territorio aislado, o como un territorio que comparte características con territorios más periféricos de la ciudad, tanto en la confluencia de problemáticas psicosociales que ahí se dan, como en ciertos aspectos más relacionados con precariedad de la vivienda y cosas de esa línea. La Legua es un territorio histórico de la ciudad de Santiago, que tiene una larga data e historia política, se define como una población emblemática de Santiago, y es un espacio que ha sufrido mucho y muy fuertemente por la inserción de droga y desarrollo del narcotráfico, lo que ha tenido varias y graves consecuencias para quienes la habitan, y ha llevado a que sea un territorio que está intervenido estatalmente desde el 2001 con una intervención policial. Al trabajar con este territorio desarrollamos en conjunto con las organizaciones a las que nos fuimos acercando un diagnóstico del cual les voy a compartir algunos puntos que fueron fundamentales para el desarrollo de nuestro proyecto. Por una parte, en La Legua la población se ve altamente vulnerada en sus derechos, caso que se ve intensificado en la población infanto-juvenil, quienes están involucrados en violencias de diverso tipo desde muy temprana edad. Es un territorio altamente estigmatizado y discriminado. Hay muchas organizaciones que trabajan en ese espacio, las cuales son muy relevantes para quienes participan de ellas, pero las distintas acciones que realizan no se coordinan entre sí, y esto da una sensación general de poca eficiencia, o de que no hay realmente muchos cambios en la vivencia del territorio por estas como acciones aisladas, por así decirlo. Hay también una gran desconfianza en las intervenciones, y por eso es muy importante establecer un compromiso a largo plazo y donde no se genere dependencia. Es un espacio territorial de mucha solidaridad entre vecinos que lo habitan, y donde hay un gran y fuerte sentido identitario histórico. Incluso se habla de algo como una identidad leguina de quienes habitan en La Legua.
Y por otra parte, es un territorio dinámico cuyo comportamiento cambia constante y abruptamente, principalmente en cuanto a temas de seguridad. Es decir, es un espacio bastante tranquilo, pero los temas de seguridad surgen abruptamente y sin mucha predicción, en particular enfrentamientos o situaciones de violencia. Definimos a partir de este diagnóstico nuestra misión como la de desarrollar un proyecto de responsabilidad social universitaria para la prevención de la violencia y fortalecimiento comunitario organizacional en el territorio de La Legua, a través de las disciplinas y capacidades y competencias de las disciplinas que alberga nuestra Facultad de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es decir, pusimos el foco a través de la conversación con organizaciones en el fortalecimiento del trabajo que hacen estas organizaciones y la conjunción que se puede generar entre sí para el fortalecimiento comunitario. Tenemos 3 objetivos que a la vez conforman 3 ejes del proyecto. Uno es el de vincular el desarrollo integral y la formación académica de estudiantes de las disciplinas de las ciencias sociales con el trabajo territorial de las organizaciones en La Legua, contribuir a la prevención del involucramiento en violencia de niños, niñas y jóvenes a través del fortalecimiento de la comunidad y organizaciones del territorio de La Legua, y promover la generación de conocimiento e investigación sobre fenómenos de interés para el territorio de La Legua desde las disciplinas de la Facultad de Ciencias Sociales. Es decir, generar experiencias significativas de aprendizaje para nuestros estudiantes, donde puedan fortalecer su formación integral, generar aportes al territorio y visibilizar, generar incidencia respecto a la situación global de este territorio. Respecto a la estructura y operación del proyecto, el proyecto está centralizado en el decanato de la Facultad de Ciencias Sociales. La cabeza del proyecto es Marian Krause, la decana actualmente. Hay un equipo ejecutivo que lo conformamos Lilian y yo. Lilian desde la coordinación de inclusión, comunidad y responsabilidad social, y yo como coordinadora del proyecto. Y además contamos con un equipo de académicos, donde hay docentes de las distintas escuelas que componen nuestra facultad, quienes nos apoyan tanto en el desarrollo del proyecto como en toma de decisiones macro, qué direcciones tomar, operan un poco como un directorio. Y cómo funcionamos a nivel operativo, se tiene una relación con distintas organizaciones del territorio. Actualmente trabajamos con cerca de 29 organizaciones de distinto tipo, como habíamos comentado, escuelas, organizaciones sociales, espacios comunitarios, centros de salud, organizaciones deportivas, etc. Desde el vínculo que llevamos con estas organizaciones se detectan problemáticas, necesidades, potencialidades del desarrollo de estas organizaciones, y esos temas los vinculamos con cursos y recursos diversos dentro de nuestra facultad, y en algunos casos dentro de otros espacios de la universidad fuera de nuestra Facultad de Ciencias Sociales. Para así poder ir a través de acciones que principalmente los hacemos desde trabajo académico, es decir, investigaciones, trabajo práctico de cursos, tesis, prácticas profesionales, poder aportar en estas problemáticas, necesidades y potencialidades de las organizaciones. Bueno, quiero continuar contándoles que para esta presentación hemos querido relevar como los distintos diálogos que intentamos generar en el desarrollo del proyecto Colaborar. Diálogos con este territorio cercano al campus, dejándonos interpelar, como dice la lámina, y pretendiendo generar un aporte y enriqueciendo la formación de nuestros estudiantes, permitiendo que aprendan desde lo local, desde lo territorial y desde las organizaciones sociales. Ahí. El diálogo entre el proyecto Colaborar y el territorio de La Legua y de San Joaquín, de la comuna donde está instalado este conjunto de barrios, como comentaba Elisa, es el más amplio, ¿no? Que contiene y se materializa o traduce en varios tipos de diálogos específicos entre distintas partes y sus representantes. En primer lugar, como identificamos los diálogos entre el territorio y la universidad, ¿no? Donde podemos encontrar la interacción entre el equipo del proyecto, como principalmente Elisa y yo, que hacemos este rol de equipo más ejecutivo,
a través de sus representantes, digamos, y las organizaciones sociales, en que generalmente ahí en ese diálogo se inician las conversaciones y se exploran posibilidades de colaboración. Entonces, como con una pregunta principal ahí diría yo, que es cómo nos podemos imaginar que es posible aportar desde las competencias de las disciplinas que alberga una facultad de ciencias sociales a el trabajo que cotidianamente realizan esas organizaciones. Pero también encontramos un segundo diálogo entre los equipos docentes y las organizaciones, que es como luego de esta conversación inicial, como marco, ¿no? Tenemos, entran a operar el trabajo de los equipos docentes, eh, y que profundizan ese diálogo y que evalúan cómo es posible conectar adecuadamente los objetivos y expectativas de cada una de las partes, ¿no? Cómo conectar los objetivos académicos, los objetivos de las actividades académicas con las expectativas y objetivos también de esas organizaciones. ¿Cómo se puede materializar esto? Y finalmente, pues entran como a participar los estudiantes y se genera el diálogo directamente entre los estudiantes y las organizaciones sociales. Nos importa mucho, como en estos diálogos, que cada parte pueda expresarse realmente y que el vínculo se vaya fortaleciendo y soporte como diferentes situaciones, como por ejemplo puede ser un periodo en que no se puede realizar un trabajo en conjunto, o lo que nos pasó en en los últimos años, ¿no? Como con la pandemia, que no pudimos realizar actividad presencial por un buen tiempo, que lo que se pueden imaginar que en un proyecto con un carisma, con un foco en lo territorial, fue bien difícil. Y además nosotros veníamos en Chile y particularmente en Santiago antes de la pandemia con los efectos del estallido social. Por otro lado, identificamos otros tipos de diálogos que son los que hemos denominado intrauniversidad, que son las conversaciones que se requieren al interior de la facultad y de la universidad y que nos permiten luego conectar nuestras actividades regulares con requerimientos del territorio. Estos son los diálogos entre, por ejemplo, el proyecto y las unidades académicas. Nosotros como Facultad de Ciencias Sociales tenemos al interior 4 unidades académicas, 4 carreras distintas que tienen equipos directivos, planes de estudio, equipos docentes diferentes. Entonces el equipo del proyecto debemos conversar constantemente con las unidades académicas y definir cómo podemos colaborar también al plan de formación de cada una de esas unidades académicas, que son antropología, psicología, sociología y trabajo social. Identificando el interés de las unidades, que muchas veces tiene que ver con ampliar las instancias prácticas para sus estudiantes y el fortalecimiento de sus habilidades transversales. También encontramos los diálogos entre colaborar y los equipos docentes, ya específicamente, además de la unidad que los alberga, con cada equipo que tiene, digamos, como foco lograr los objetivos de sus planes de estudio. Lo que ha ocurrido especialmente cuando, bueno, y también por otro lado, un tercer diálogo, aparte de los equipos docentes, es la conversación con otras unidades de la universidad, que nos ha permitido vincular algunas acciones, algunas colaboraciones con unidades que van más allá de nuestra Facultad de Ciencias Sociales y que se activan principalmente por requerimientos claros y bien sentidos de organizaciones del territorio con las que nos vinculamos. En un tercer tipo como de diálogos que quisimos identificar son los diálogos entre disciplinas, ¿sí? Que dentro de la facultad lo consideramos sigue siendo un desafío, ya que no tenemos, como les comenté, trabajamos con cada una de las carreras que tiene su plan de estudio, sus cursos específicos, sus actividades académicas, y no contamos con cursos o actividades académicas que tengan objetivos interdisciplinarios. Sin embargo, consideramos que el proyecto ha brindado oportunidades de encuentro de estas disciplinas en un campo común,
aun cuando los objetivos de cada actividad y el trabajo de cada estudiante o grupo tributen específicamente a sus objetivos. Estos se encuentran y trabajan en conjunto y generalmente las problemáticas y requerimientos de las organizaciones requieren una mirada interdisciplinaria. Entonces se realiza este trabajo colaborativo y la conversación entre lenguajes técnicos, lenguajes y las diferentes disciplinas se realizan en este espacio concreto de una organización y en este territorio. Y finalmente hemos querido mencionar los diálogos entre las organizaciones del territorio, que también quisiéramos seguir promoviendo por varias razones, pero principalmente porque nos permite hacer un aporte más sostenible en el tiempo, en el territorio. Se trata de que las organizaciones del territorio puedan conversar, coordinar alguna actividad o tomar algún acuerdo, en que ojalá este siga ocurriendo independiente del trabajo que se haga desde la facultad. Pero sabemos que en algunos casos colaborar ha generado la instancia, y de hecho eso es como queremos seguir promoviéndolo, como ser nosotros lo que convoca a ese espacio inicialmente y que sean conversaciones que puedan mantenerse en el tiempo. Estamos llamando diálogos a la interacción entre distintas partes e intercambio de información, pero no de cualquier manera. Aspiramos a que estos sean horizontales, como reconociendo diferencias, orientadas a una construcción común, que sean respetuosos, valorando al otro, a la otra parte y sus saberes y reconociéndole legítimamente para la vinculación y el encuentro. En estos diálogos se encarna el trabajo a colaborar, y son los que nos permiten el logro de nuestros tres ejes, los que mencionaba Elisa al comienzo, el de aportar a la formación de estudiantes, de generar conocimientos pertinentes para el territorio y poder aportar concretamente. Pero también, bueno, esto se conecta con el plan de desarrollo de nuestra facultad, el plan estratégico de facultad, en el eje del desarrollo de compromiso público y responsabilidad social, y al mismo tiempo nos permite aportar en el plan de desarrollo de la universidad, que está vigente recientemente, que entró, digamos, en operación, y que tiene como uno de sus ejes el rol público y la responsabilidad, la conexión con con el compromiso con la sociedad. Lilian, estamos en el tiempo, así que un minutito como para cerrar. Sí, no, la última frase, Súper. finalmente como consideramos que es un desafío ampliar y profundizar en estos diálogos, para lo cual se requiere de interés, involucramiento, comprensión, empatía desde todas las partes. Muchas gracias, Elisa. No sé si Elisa vas a decir algo más, ¿no? Muchas gracias a Elisa y Lilian por la presentación, muy interesante, además muy lindo proyecto que me había tocado conocer antes. Ahora, para finalizar la tercera exposición, doy la palabra a Francesco Ferrari, de Colombia, cuya ponencia se titula Identidad y Educación Universitaria Católica de Río de Janeiro a Medellín, 1955 a 1968. Francesco es doctor en Historia del Cristianismo Contemporáneo por la Universidad de Bolonia. Francesco, sí. Adelante. Muchas gracias, Loreto, y buenos días a todos los que estamos aquí. Bueno, como se decía, esta ponencia se titula Educación e Identidad Universitaria Católica de Río de Janeiro a Medellín, 1955-1968. Digamos que el catolicismo latinoamericano, entre sus muchas características, tiene seguramente por lo menos dos. La primera característica es la integración del catolicismo latinoamericano, o sea, la tendencia que el catolicismo de la región tiene desde la edad colonial a, digamos, construir espacios de diálogos donde los obispos y los demás, digamos, miembros de la comunidad puedan encontrarse en base regional, nacional o supranacional para discutir problemas comunes.
tenemos, por ejemplo, a los 6 concilios limenses entre el 1551 y el 1772, y también al Concilio Plenario de Roma de 1899. En el siglo XX, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, esta necesidad de encuentro, sobre todo por lo que tiene que ver con los obispos, digamos, creció en modo sensible. Por eso que los obispos decidieron reunirse en un gran concilio latinoamericano, pero desarrollado en América Latina, en Río de Janeiro, en el año 1955. En este ámbito, entre las muchas decisiones que se tomaron, una es muy importante desde la perspectiva, digamos, de la integración con el nacimiento del CELAM, del Consejo Episcopal Latinoamericano, que va a constituirse como una organización permanente para el diálogo, digamos, intereclesial entre las distintas iglesias del continente. Primera característica, la integración. La segunda, ya la están viendo en esta lámina, es el interés que siempre la iglesia magisterial y latinoamericana tiene hacia el tema de la educación, en particular la educación universitaria. Por eso el magisterio, tanto, digamos, antiguo, pero también el magisterio de Papa Francisco, se ha interrogado sobre cuál es la base de la identidad católica y sobre todo qué es una universidad católica. Aquí tenemos la famosa Constitución Apostólica de Juan Pablo II, ex Corte Ecclesia. Y tenemos también organizaciones internacionales para el encuentro de las distintas universidades católicas que son, por ejemplo, el ODUCAL, que es la Organización de las Universidades Católicas de América Latina y el Caribe. Por estas dos razones, los documentos de las asambleas episcopales que se han ido desarrollando desde la mitad de los años 50 hasta Aparecida, ya en el tercer milenio, tienen una gran importancia en todo el continente y también en una perspectiva mundial. El contenido de esos documentos va a modificar o a fortalecer líneas de tendencias de las iglesias particulares y del catolicismo latinoamericano en particular. Por ende, empezamos a analizar la primera de estas asambleas que, como les decía, se desarrolló en Río a la mitad de los años 50. Por ende, en un periodo histórico particularmente interesante en cuanto se encontraba caracterizado por el empeoramiento de las relaciones entre Estados Unidos y Unión Soviética con el episodio de la guerra de Corea. Y por lo que tiene que ver con la Iglesia Católica, estamos en los últimos años de, digamos, el pontificado de Pío XII. En esta conferencia del episcopado latinoamericano no tenemos un documento específico hacia la educación y la universidad, sino que este tema de educación y universidad se encuentra, digamos, adentro del documento general. Documento general que se enfoca más bien sobre el tema de la escasez del clero en todo el continente, de la penetración de las organizaciones protestantes y comunistas en América Latina, según los esquemas prevalentes en el pontificado de Pío XII. Viniendo al tema que nos ocupa en este congreso, en esta mesa, se puede decir que en la conferencia del episcopado, los obispos del continente dijeron que la iglesia latinoamericana tiene tres funciones fundamentales, que son la iluminación, la educación y la acción. Y la universidad tiene, digamos, es muy importante, tiene un papel protagónico en dos de estas acciones. Por lo que tiene que ver con la iluminación, la universidad estaba llamada a la difusión de la doctrina social de la Iglesia en todos los medios sociales, empezando con claramente el ambiente académico, pasando pero a todos los ambientes sociales y, según las mismas palabras de Pío XII que pueden ver en esta lámina, la doctrina social de la Iglesia es definida necesaria y obligatoria, por eso tenía un papel fundamental
y lo repito, valga la redundancia, obligatorio para toda la comunidad católica. Con respecto al tema de la educación, la universidad estaba llamada a enseñar digamos, a sus estudiantes la importancia del cumplimiento del deber social, según claramente lo que enseñaba la doctrina social de la Iglesia. A este punto tenemos, digamos, como documentos fundamentales la Rerum Novarum y la 40º año y el Magisterio de Pío XII en esta fase. Y por ende la Universidad Católica se ponía como colaboradora de la tarea más general desarrollada, como pueden ver aquí, por el clero y la acción católica que iba desarrollando en todos los países, en particular se conoce bien el caso de Brasil y también el caso chileno. La conferencia de Río termina en el 1955, formula la propuesta al Papa de creación del CELAM. El CELAM nace precisamente en el 55, se dota de un conjunto de secretariados. Uno de estos secretariados es el Secretariado a la Educación, que aumenta claramente la atención de la Iglesia y de los obispos hacia este tema específico, tanto por lo que tiene que ver con los colegios como también con las universidades. Sin embargo, el continente, la región latinoamericana, entra en una de las décadas más complejas de su historia, que son los años 60, que se caracterizan primero claramente por el protagonismo de la región en la historia mundial. A este punto, muchos de los episodios latinoamericanos tienen un impacto a nivel global, sobre todo claramente la victoria de la Revolución cubana, que lleva a Latinoamérica un sistema de gobierno marxista que parece hacer tambalear la hegemonía estadounidense en la región. Claramente, este provoca en toda la América Latina un fuerte crecimiento de la inconformidad hacia la acción de muchos gobiernos, inconformidad que se desarrolla en muchas formas, pero hablando, digamos, desde el observatorio colombiano, alcanza también formas violentas con el nacimiento de las distintas guerrillas que desafortunadamente caracterizan la historia colombiana. Esta inconformidad entra también en la Iglesia Católica que se encuentra en un periodo de reforma o, como se diría en italiano, de aggiornamento, de actualización, y esta actualización desarrollada por Pablo VI se encuentra, o mejor dicho, se desarrolla en el marco de múltiples polémicas. En el catolicismo, que con Pío XII parecía muy compacto, a pesar que no lo fuese, pero digamos al externo parecía muy compacto, empieza a dividirse en dos corrientes fundamentales que generalmente se llaman la parte progresista y la parte conservadora. También si no es correcto usar categorías políticas al debate interno a la Iglesia, seguramente tenemos dos corrientes fundamentales que son inconformes con el gobierno pontificio de Pablo VI y la actualización que lleva adelante. Tanto es cierto que Pablo VI en el 72 dirá la frase que ven aquí, o sea que se creía que después del concilio llegaría un día soleado para la historia de la Iglesia. En cambio ha llegado un día de nubes, de tormentas, de oscuridad, de investigación, de incertidumbre. Predicamos el ecumenismo y nos separamos cada vez más de los demás. Intentamos cavar profundidades en lugar de llenarlas. Esta ha sido una frase, diría, profética. Concilio Vaticano II, actualización. Se trata claramente de actualizar también el catolicismo latinoamericano, que ya iba a convertirse en el catolicismo más importante de la catolicidad universal. Los obispos deciden reunirse esta vez en Medellín, Colombia, disfrutando también del Congreso Eucarístico de Bogotá, que llevaría por primera vez en la historia un papa en Latinoamérica, en particular el papa que pueden ver aquí. La segunda conferencia del episcopado latinoamericano, por ende, viene 13 años después del nacimiento de CELAM y su secretariado, por eso tiene seguramente un documento que es el cuarto, que es el documento sobre la educación. Sin embargo, me parece interesante notar como la primera vez que se hable de educación universitaria, identidad de las universidades, en el documento sobre la paz. Medellín, como Pablo VI, dirían,
desarrollo es el nuevo nombre de la paz. Este desarrollo se puede obtener solo y exclusivamente con la cooperación de las universidades, de todas las universidades, en este caso especialmente la Universidad Católica, las cuales están llamados a dar sentido crítico de la situación social y fomentar la vocación de servicio en sus estudiantes y en su comunidad. En el documento que les decía, el cuarto, que se titula Documento sobre Educación, el documento final de Medellín se conforma de 13 documentos. Uno es el cuarto sobre la educación, en que se hace una también fuerte crítica del sistema universitario latinoamericano, diciendo que no ha hecho, no hizo, perdón, suficiente en el marco de la democratización, o sea, de llevar la, digamos, la educación superior en todos los estratos sociales, en particular en la clase media. Por eso que desde los años 70 van a nacer muchas universidades católicas en todo el continente. Una es la donde trabajo yo, que nace precisamente para responder a el llamado de los obispos. Además, hay también una autocrítica con respecto a las universidades católicas específicas, que es digamos, el insuficiente diálogo entre la teología y las diversas ramas de saber. Por eso los obispos formulan una crítica y una autocrítica, y después de la parte destruens, como siempre, viene la pars construens, o sea, construir una universidad nueva que tiene que tener unas características. Una claramente es favorecer el diálogo de las disciplinas humanas entre sí y claramente con el saber teológico, como ya vimos. La segunda característica es una universidad colaborativa, o sea, una universidad católica que sepa trabajar y cooperar con todas las universidades del continente, también si no son católicas, y por eso que el documento dice: esta coordinación no constituye peligro para el carácter confesional de colegios y universidades católicas. Y el otro tema que se enfrenta es el tema claramente de la responsabilidad social, como vimos también en el proyecto precedente, que es la capacidad de auscultar la sociedad. Se usa este verbo que me parece muy importante, de naturaleza casi médica: auscultar la sociedad y actuar en la misma. Y una vez que se sepa auscultar la sociedad con responsabilidad y participación, como se decía en la primera intervención, digamos, contribuir al desarrollo social general. Último aspecto es el tema de la evaluación. La universidad católica, dicen los obispos, y lo hacen, como sabemos todos los que trabajamos en universidades católicas latinoamericanas, tiene que enfocarse mucho en el tema de la evaluación, o sea, estar continuamente evaluando y autoevaluando sus estructuras y sus métodos para evaluar y para saber y para, digamos, hacer acciones de fortalecimiento en el marco de las características que les conté hasta aquí. Para, digamos, concluir, se puede decir que la conferencia del episcopado de Río de Janeiro todavía se enmarca en el catolicismo preconciliar, por ende, digamos, tiene todas las características del catolicismo preconciliar, que es una mirada muy adentro de la Iglesia. Tanto es cierto que no hay un interés específico hacia la universidad, porque el interés es la Iglesia. Sin embargo, esta conferencia, favoreciendo el nacimiento de CELAM y el secretariado que les decía, o sea, el Secretariado de la Educación, el secretariado mismo empezaría a desarrollar muchas reuniones de laicos y obispos alrededor del tema de la educación, permitiendo una toma de conciencia de la importancia de la educación universitaria en todo el continente. Por ende, en Río se ponen las bases para la creación de una identidad eclesial latinoamericana y también de una educación católica latinoamericana compartida, que encuentra su realización claramente en la fundación del Consejo Episcopal Latinoamericano y también en el secretariado. Para
digamos, analizar la conferencia de Medellín, se puede decir que en cambio Medellín dio mucha importancia a la educación, le dedica, como les decía, un documento que es el número 4, y esto lo hace porque según Medellín la educación es un factor fundamental para alcanzar el desarrollo, que es la verdadera antítesis de la guerra. Otro resultado de Medellín es decir, que digamos, el opuesto de paz no es guerra, sino que es subdesarrollo. Por eso que se dice desarrollo es el nuevo nombre de la paz. Para alcanzar este desarrollo, siendo que donde no hay desarrollo no hay paz, las universidades tienen un papel muy importante que desarrollan en 4 digamos, aspectos, abrazando 4 aspectos fundamentales que son ser, primero, centros de investigación que favorecen el diálogo entre las distintas ramas de las ciencias iluminadas por la doctrina de Cristo. 2, siendo artífices del diálogo adentro y afuera de la comunidad universitaria. 3, como siendo partícipes de la construcción del bien común de las sociedades en las cuales operan. Y 4, como ámbito de actuación del Concilio Vaticano II y del aggiornamento eclesial. Claramente, los 3 aspectos que vimos antes son particularmente en línea con las nuevas tendencias, o mejor dicho, las renovadas tendencias del Concilio Vaticano II. Por eso, concluyendo, se puede decir que estas 2 conferencias que analizamos constituyen elementos importantes para reconstruir el debate histórico y eclesial alrededor de la educación católica, y tienen muchas importancias por sí mismas, o sea, los documentos, como les decía, se enmarcan en un debate que empezaría a la mitad de los años 50 y aún no ha terminado, pero tienen también una importancia a nivel internacional. Con la elección del Papa Francisco, de hecho, digamos, el mensaje de Medellín ha llegado finalmente al vértice del catolicismo, y este mensaje, tanto en la parte de la educación, pero sobre todo en otros aspectos como la opción preferencial por los pobres, actualmente informan este alto magisterio del Papa Francisco, que es fiel seguidor y discípulo de la conferencia de Medellín. Yo les agradezco mucho su atención, esperando que, digamos, le haya gustado la investigación que acabo de presentar. Muchas gracias.